Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia internacional del Colegio de Pediatría de Nuevo León. Me es muy grato saludarles nuevamente y tener la atención de todos ustedes, a quienes les ofrecemos la más cálida de las bienvenidas a esta sesión internacional transmitida en tiempo real desde las oficinas del Colegio de Pediatría de Nuevo León en Monterrey. Saludamos con mucho afecto a quienes se conectan y a quienes siguen esta transmisión desde diferentes lugares en la República Mexicana y también a quienes lo hacen desde diferentes ciudades de la Unión Americana, desde Centroamérica y desde Sudamérica. Saludamos también con mucho afecto a todos nuestros amigos y colegas de los diferentes colegios estatales de pediatría en todo el territorio nacional y que están afiliados a la Confederación Nacional de Pediatría de México. Un saludo muy especial a la doctora Marisol Millán Lizárraga, actual presidente de la CONAPEME, y al doctor Jesús Gerardo Guajardo Treviño, presidente electo de la misma. En el Colegio de Pediatría de Nuevo León estamos muy interesados en mantener el programa de educación médica continua a la vanguardia para poder proveer y brindar a la comunidad pediátrica y a sus especialidades afines actividades académicas de muy alta calidad que nos incrementen el conocimiento en las diferentes áreas relacionadas a la salud del niño. Quiero públicamente hacer un reconocimiento a todos y cada uno de los miembros del Consejo Directivo que me honro en presidir por el esfuerzo en planear, organizar y desarrollar un programa académico con muy alta calidad clínica científica. Para la realización de esta sesión académica, contamos con la colaboración de una organización con gran prestigio internacional. Y estoy hablando de Children's Hospital of Philadelphia. Nosotros agradecemos infinitamente las atenciones que hemos tenido para nuestro colegio de parte de Víctor Negrón, a quien saludo con mucho afecto y a quien le enviamos un abrazo de parte de todo el consejo directivo del colegio, por todas sus atenciones dadas a nuestro colegio y por facilitar que tengamos nosotros esta colaboración con instituciones de muy alto prestigio. Víctor Negrón, buenas noches, te agradecemos nuevamente tus atenciones y voy a cederte el micrófono y la cámara para que nos des un mensaje. Adelante, Víctor, muchas gracias. Sí, buenas noches, un saludo cordial al consejo directivo, doctor Luis Gerardo, al doctor Juan Manuel, quien con mucha dedicación hemos entablado una buena amistad por muchos años y creo que a buena hora se nos dio la oportunidad de colaborar en este foro y creo que esta es la primera de muchas futuras de colaboración con el Colegio de Pediatría de Nuevo León. Quiero brevemente mencionar que el Hospital de Niños de Filadelfia lidera con la parte de educación y es parte de nuestra misión el poder colaborar con contenido clínico, contenido de investigación con otros médicos, especialmente como lo estamos haciendo ahora aquí con Nuevo León y médicos de México. Estamos en toda la disposición para ayudarlos, aquellos que quieran venir a nuestro hospital a hacer rotaciones, que necesiten alguna colaboración con algún médico, alguna conexión, estamos en toda la disposición de poder enlazarlos.
No quiero abundar más porque creo que el video que tenemos a continuación se realizó durante la pandemia y creo que es algo que cuenta la historia y quiénes somos en el Hospital de Niños de Filadelfia. A continuación les quiero presentar un video que depicta todo lo que somos en el hospital. Si por favor lo pueden presentar el video, y gracias nuevamente. Somos CHOP y no podemos esperar a mostrarles quiénes somos. Somos el primer hospital para niños del país. Ahora, una red de cuidado de la salud con más de 50 ubicaciones que sigue expandiéndose. 3 edificios de investigación de última generación con 1,5 millones de pies cuadrados de espacio. Hemos crecido de 12 camas hace 165 años a casi 600 camas y a ser uno de los mejores hospitales para niños en el mundo. Tenemos un centro de trauma nivel 1, 11 pisos de unidades para pacientes, más de 20 quirófanos, una unidad de parto para bebés con defectos congénitos primera en su clase, una suite de operación y cauterización cardíaca separada, así como lugares para el aprendizaje como nuestro reconocido centro de simulación. Hemos entrenado a generaciones de líderes en el campo de la pediatría. Somos líderes mundiales en medicina, cirugía y ciencia y uno de los principales receptores del financiamiento de los Institutos Nacionales de Salud. En este edificio, pioneros en la terapia CAR-T, enfermedad mitocondrial, tumores cerebrales, hiperinsulinismo y otras enfermedades poco comunes. Aquí se realiza un trabajo de vanguardia en cirugía fetal, genética y genómica y neurología. En nuestro edificio contamos con líderes en determinantes sociales en la salud, informática y epidemiología clínica, autismo, prevención de traumatismos y heridas. Nuestros pacientes vienen de todos los estados y de 115 países. Superar estos desafíos requiere de los mejores y más brillantes expertos. Nos apasiona la pediatría. Nos motiva poder hacer la diferencia en el mundo y en nuestra comunidad. Somos un equipo. Somos CHOP. Sin duda alguna, una gran institución, Children's Hospital of Philadelphia. A toda la audiencia les comento que en breve empezaremos ya la conferencia del Dr. Makbul y les pido que quien quiera escuchar la conferencia en el idioma original, que es el inglés, lo seleccione en su botón para el idioma inglés. Quien quiera escuchar la conferencia en español, lo haga con el botón correspondiente. Thank you, Victor, again. Muchas gracias de nuevo, Víctor, por facilitar la participación del Hospital de Niños de Filadelfia con un tema tan importante en el contexto de gastroenterología pediátrica, a ser presentado por uno de los más importantes líderes en este campo en todo el mundo, el Dr. Asim Makbul, a quien expresamos nuestra especial gratitud, ya que sabemos que él es una persona con muchas actividades de estudios clínicos, habiendo aceptado la invitación de compartir su conocimiento y experiencia con el Colegio de Pediatría de Nuevo León. Aquí una breve reseña curricular. El Dr. Makbul completó sus estudios médicos en la Universidad en Washington, D.C. y luego su residencia la hizo en el Hospital de Niños de Michigan. Completó sus estudios de nutrición y gastroenterología en el Hospital Johns Hopkins en Baltimore.
investigación de nutrición en Bloomberg, en la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, y ha completado capacitación especial y es certificado en la gastroenterología pediátrica y especialidad de nutrición. Actualmente trabaja en el Centro de Digestión, codirector del Centro de Trastornos Pancreáticos y la Escuela de Medicina en la Universidad de Pensilvania. Él es codirector médico del Centro para Trastornos Pancreáticos en el Hospital de Niños de Filadelfia. Autor y colaborador de muchos papers y en muchísimos capítulos de libros, como el libro de Nelson de pediatría. Así que mucho agradecimiento de nuestra parte por su presencia con nosotros, Dr. McBull. Y por favor, adelante con su presentación. Pancreatitis, el reto en la edad pediátrica. Gracias por permitirme estar aquí. Quiero hacer una reseña de pancreatitis en pediatría. Quiero comenzar dándoles una reseña de la fisiología y roles en digestión y absorción. Y también quiero repasar la patofisiología de pancreatitis. Quiero ver la etiología de la pancreatitis. Y vamos a dialogar también aspectos clínicos de la pancreatitis y las definiciones que utilizamos actualmente para la pancreatitis. Y por último también quiero mencionar cómo evaluamos y manejamos la pancreatitis, todos los abordajes y los nuevos desarrollos, porque creo que está evolucionando rápidamente. Quiero dar un paso atrás y volver a la embriología pancreática para mostrarles que el páncreas tiene dos partes. Está el páncreas ventral y dorsal y están de ambos lados de la aorta. Y por ahí de los 6 a 8 años se rota el páncreas ventral por atrás del dorsal y se fusionan. Y esto es una parte muy importante del desarrollo del ducto del páncreas. Cuando estos ductos se fusionan, ahora tenemos un solo ducto que normalmente uno es predominante y el otro toma un rol menor o desaparece. Si el ducto no funciona correctamente o persiste de forma anormal, a eso le llamamos divisum del páncreas. Entonces, en esta imagen de arriba tenemos una fusión normal y en la imagen inferior tenemos la ausencia de fusión, que es lo que llamamos divisum. A menudo, en la forma que se fusionan estos ductos, se fusionan con esta porción de aquí del páncreas ventral y esto se vuelve el ducto mayor y el ducto menor persiste en el 30% de los casos. Es este ducto mayor el que se fusiona con el ducto biliar común. El divisum pancreático no es una entidad singular, y los patrones de fusión son distintos y esto lo vemos ilustrado en esta imagen aquí. Hay una serie de tipos de divisum. Básicamente es una desviación de la normalidad y hay varias formas en que ocurre. Quiero recordarles que el páncreas endocrino y exocrino tiene arreglos. Tenemos estas células que son ricas en vascular y luego la secreción exocrina tiene estos ductos que se vacían en el ducto pancreático y el duodeno. El acino es donde los proenzimas y los enzimas son creados y se secretan los líquidos y electrolitos. Este páncreas digestivo es tanto de control endocrino y neurocrino. La CCK y secretina estimulan el ácido y la secretina es estimulada por acá. Y las enzimas entonces
son evacuadas al duodeno y están presentes en su forma inactiva y son activadas por enzimas y luego degradadas de la misma manera. El ducto también produce, en términos de fluidos, algo que ayuda a neutralizar ácido estomacal y también ofrece el balance pH adecuado para solubilidad de ácido biliar y para que funcionen las enzimas de forma óptima. Entonces, no solo es responsable de enzimas digestivas, sino también neutralización de ácido y adecuación de pH. Cuando hablamos de la pancreatitis, normalmente lo mencionamos de dos formas. Hay una forma aguda, que es inflamación aguda, dolor abdominal, enzimas elevadas pancreáticas, y es autolimitante. Quiere decir que llega a su curso y se detiene. La pancreatitis crónica es inflamación crónica, dolor crónico y una pérdida progresiva de la función digestiva y finalmente de la función hormonal también. Entonces hablemos un poco sobre la patofisiología de la pancreatitis. Hay un evento detonador o detonante y lo que sucede es que estas enzimas pancreáticas que deben de ser liberadas abruman las defensas y hay más y más enzimas que causan temas circulatorios dentro del páncreas, más permeabilidad y luego hemorragia y trombosis que finalmente lleva a trombosis. Y este ciclo corre un curso antes de detenerse y el daño ya se ha hecho. Las etiologías más comunes en la niñez, hablamos de lesiones al abdomen o causas infecciosas, y luego también temas estructurales como el divisum pancreático que les mencionaba, como también cálculos, algunos medicamentos que incrementan la posibilidad de pancreatitis, algunas causas metabólicas y hasta el día de hoy casi la mitad de los casos de pancreatitis aguda son idiopáticas. Entonces ya les mencioné estos ductos. Lo que es muy importante de entender es que cuando tenemos estos diferentes segmentos del árbol biliar, recuerden que el ducto hepático de izquierda y derecha se fusionan con el ducto cístico y aquí llega a la cabeza del páncreas. La obstrucción a este punto va a causar una pancreatitis. Entonces es importante entender esto porque con una pancreatitis de cálculos no es necesario retirar. A veces se realizaría alguna imagenología para tratar de eliminar los cálculos. En términos de causas de la pancreatitis, una disrupción o obstrucción de ductos traumático. La mayoría de los mecanismos para la activación de estas enzimas pancreáticas puede incluir una hiperestimulación de calcio. Hay tres tipos principales de causas genéticas de pancreatitis, entre otras muchas, y todas actúan para activar enzimas o desactivar enzimas dentro del cuerpo pancreático. La mutación CFTR o tripsinógeno catiónico, y aquí no se puede desactivar automáticamente la tripsina y aquí hay una tripsina activada dentro de un órgano. El SPINK1 no es ni recesivo ni dominante y está presente en combinación con otras situaciones como un divisum de páncreas. Las causas metabólicas son acidemia,
Entonces hay que estar conscientes de esas causas también, y luego hipertrigliceridemia también se ha considerado como una causa, aunque se desconoce el mecanismo. Entonces tenemos que pensar en qué es lo que causa este insulto, esta ofensa. Cuando hablamos de la hipertrigliceridemia, estamos hablando de menos común es el autoinmune. Entonces, cuando vemos el desglose de casos, el divisum de páncreas es más común y cálculos. Y en cuanto a exposición tóxica, el tabaco es la causa más grande, pero también enfermedades metabólicas y consumo de alcohol. Entonces tenemos que considerar todas estas cosas con nuestros pacientes pediátricos incluso. Independientemente de las causas genéticas subyacentes que ya mencioné, la activación de tripsina, donde no debe de ser activado, y la incapacidad de desglosarlo o expulsarlo lleva a alguna pancreatitis crónica o recurrente. La mutación PRSS1 es lo más común. Incrementa el riesgo de cáncer pancreático. Entonces es importante conocer esto si existe una pancreatitis crónica. Las mutaciones CFTR son tercero más común, y luego CTRC son el caso cuarto más común. Entonces hay que estar conscientes de estos casos. Bien. En cuanto a la comorbilidad, esto es una investigación que se realizó en Bill, New Haven, Connecticut, y ellos vieron una experiencia de 13 años en un hospital con pancreatitis aguda, y había ciertas comorbilidades asociadas: enfermedades inflamatorias, pacientes de trasplantes, SIDA, asma, trastornos renales, leucemia aguda, con solo 6% de los casos no asociándose con ningún otro tema subyacente. En cuanto a medicación, los esteroides por mucho fueron las medicaciones más relacionadas con pancreatitis. Aquí vemos metalimina, Bactrim, acitromicina, de los medicamentos más comunes. También ciclosporina, metronidazol, acetaminofén, también han sido reportados. Entonces, medicamentos que tenemos que considerar con cuidado y ver cuál es el beneficio para el paciente. A menudo hablamos de enfocarnos en el historial y los síntomas, medicación, trauma, historia familiar también es importante si estamos viendo causas genéticas. También hablamos de Turner's y Cullen's signs. Creo que es muy importante considerar a los infantes o niños menores. Pensamos en estos síntomas clásicos en niños y adultos, pero en realidad quizás no tengas síntomas muy obvios en niños menores. Dolor abdominal quizás esté ausente en niños menores entre las edades de 0 y 2 años. Y en estos pacientes hay que tener mucho cuidado de hacer las preguntas correctas, pero también tener cierto índice de sospecha para pancreatitis, especialmente si hay una historia familiar. A veces las investigaciones de pancreatitis indican si el paciente no presenta síntomas suficientes. Quizás sus síntomas sean muy menores o no específicas. Aquí tenemos la señal de Cullen's y de Turner's relacionado con hemorragias. Entonces siempre es importante observar el abdomen y la parte de atrás también.
Y laboratorios, cuando hacemos evaluaciones pensamos en amilasa y lipasa, pero el pico de amilasa es a los 48 horas, tiene elevaciones falsas en diferentes puntos, en isquemia mesentérica o insuficiencia renal. Hay al menos 5 isotipos de amilasa. Y la lipasa tiene alta especificidad y permanece elevado por 8 a 14 días más que la amilasa, pero no es único al páncreas, también hay lipasa lingual. Es más retador, no se hace de forma rutinaria. En infantes pequeños hay que pensar en el bólulo gástrico. Vemos laboratorios hepatobiliares. Hay que pensar en los triglicéridos y calcio. Y luego la prueba genética es importante si hay pancreatitis recurrente. Les sorprendería saber cuántos pacientes con páncreas tienen el SPINK1 y genética que puede estar contribuyendo a lo mismo. En cuanto a imagenología, el ultrasonido siempre es la primera línea. Es importante definir ecogenicidad alterada y buscar cálculos. Puede ser útil para determinar si hay calcificaciones presentes y también nos da los primeros indicios de quistes. Ahora, históricamente hemos utilizado las CT, pero estos escaneos implican alto nivel de radiación, entonces tratamos de evitarlos más ahora que antes. Utilizamos el MRCP y aquí podemos ver malformaciones de ductos. Y menos común es el ERCP. Si tenemos casos no explicados, recurrentes o prolongados, si hay sospecha de disrupción de ductos o defectos estructurales, y tiene potencial terapéutico también. Hay cosas que podemos hacer donde es útil esta imagenología. Ahora, las definiciones de pancreatitis han evolucionado con el tiempo y creo que habría que pasar un tiempo aquí, porque todos tenemos que estar hablando el mismo idioma y definir la pancreatitis de forma similar. Entonces, en el caso de pancreatitis aguda, INSPIRE es una organización multinacional dedicada a pacientes con pancreatitis recurrente y este es el criterio propuesto hace 9 años que se usa en todo el mundo. Hay 2 de 3 criterios necesarios. Tenemos el dolor abdominal clásico, epigástrico por lo general y normalmente irradia hacia atrás también. Tenemos actividad amilasa o lipasa 3 veces mayor al nivel superior y luego hallazgos de imágenes característicos. Y aquí tenemos una variedad de opciones. Hay que darnos cuenta que después de tiempo el páncreas, después de casos recurrentes, quizás no se eleve tanto la respuesta de lipasa y por eso se requiere 2 de 3 de estos criterios enlistados. Hablamos de pediatría como de 19 años o menos. Y para definirlo como recurrente necesitamos 2 episodios distintos de pancreatitis aguda y un espacio de un mes entre los dos, o una normalización de los niveles de enzimas pancreáticas. Entonces, el intervalo de tiempo aquí es muy importante cuando hablamos de recurrencia. En términos de pancreatitis crónica, necesitamos uno de estos 3. Dolor constante y algún indicio de insuficiencia digestiva o una biopsia quirúrgica que demuestre fibrosis, y estas biopsias son mucho menos comunes porque son muy invasivos y con algo de riesgo. Entonces, la cronicidad del dolor, cambios en imagenología y evidencia de alguna insuficiencia pancreática.
En los adultos utilizan algo que llaman la criteria Ranson, y los investigadores y clínicos han pasado tiempo tratando de sacar sistemas de calificación pediátricos también. Está la calificación PAPS, que ve edad, peso, conteo de plaquetas, y esta es una modalidad que se ha utilizado. La sensibilidad es de 70% y la especificidad es de 79%. El valor negativo predictivo es mayor que el positivo. Y el conteo WBC, calcio y BUN son predictores independientes. Y quiero recalcar que el BUN en particular, mayor a 13, en la albúmina, es predictivo de un riesgo de pancreatitis severo. Y esto fue de mis colegas de Cincinnati en los últimos 6 meses. Entonces, el BUN puede ser un indicador de pancreatitis severo. Muchos de estos sistemas de calificación enfatizan mucho los hallazgos de imagenología. Y el problema con estos es que requieren el TAC y hemos evitado el TAC de ser posible. Entonces hay que tener eso en cuenta. Y la lipasa del suero, esto puede sugerir una pancreatitis severa. Normalmente esto no se va a ver después de una primera o segundo episodio, porque habrá una pérdida de función subsecuente y quizás perdamos este marcador después de los primeros episodios. Entonces presento esta diapositiva, pero creo que es importante conocer las limitantes de esta información. Hay otras medidas de severidad. Se relacionan con disfuncionalidad de órganos, cardiovascular, renal o pulmonar. Y si no es transitorio, es riesgo de pancreatitis severo. Si responde bien a la terapia y se resuelve, entonces puede ser categoría moderada. Si no ha habido disfunción de órgano y no hay complicaciones sistémicas, entonces se puede clasificar como leve. A veces estos árboles de diagnóstico son útiles, y creo que lo importante que hay que recordar de INSPIRE es que no es una enfermedad rara, y creo que al tener este tipo de consorcio hay una fuerza en números. Luego, pancreatitis necrotizante, esto es diagnosticado basado en imagenología. El índice de severidad por TAC no se ha validado en niños, pero sí nos preocupa porque está incrementando morbilidad y mortalidad arriba de 21%. No tenemos experiencia en pediatría. Esto está incrementando el riesgo de mortalidad en la pediatría. Los factores de riesgo se relacionan con pancreatitis severo, con índices de amilasa o lipasa 10 veces o 19 veces mayores, condiciones asociadas como diabetes, cálculos o trasplante de médula ósea. Y medicamentos implicados son la aminociclina, asaparaginasa, ácido valproico. Y luego complicaciones agudas pueden incluir atelectasis, efusiones pleurales, hiperglicemia. Algunos sí se recuperan, aunque puede haber un riesgo incrementado de pseudoquistes. Ahora, yo estaría muy problemado si no compartiera cómo categorizamos las colectas de fluidos. Los radiólogos son muy específicos aquí. Podemos tener colectas de fluidos como función de inflamación, y a esto le llamamos acumulaciones de fluidos agudos. Si son de menos de 4 semanas, son pseudoquistes y duran más de 4 semanas. Lo mismo con pancreatitis necrotizante. La duración del hallazgo es importante en cómo lo definimos, como
acumulaciones agudas de fluidos, como una acumulación necrótica aguda o una necrosis contenida. No todas las acumulaciones de fluidos deben de ser drenados. Hay que darle tiempo a los pacientes para que esto se resuelva por su cuenta y solo los drenamos si son sintomáticos o si pensamos que están contribuyendo a problemas recurrentes. De otra manera los dejamos ser, y esto se ejemplifica con un estudio de la India de pseudoquistes. Son acumulaciones de fluidos que duraron más de 4 semanas y con 87 pacientes de pancreatitis aguda. Fueron 58 niños y más de la mitad clasificaron como severos y una tercera parte leves. De los pacientes con acumulaciones leves, solo 10% tenían acumulaciones agudas que se resolvieron, no requirieron drenaje. De los pacientes severos, el 15% no presentaba acumulaciones de fluidos, el 84% sí los presentaba, y de esos 84, casi 69% pasaron a formar pseudoquistes, mientras que 31% no los desarrollaron, y finalmente solo la mitad de esos pacientes con pseudoquistes requirieron intervención y la otra mitad no. Entonces el índice de drenaje de pseudoquistes fue de aproximadamente 26%. Entonces lo que quiero decir aquí es que si existe una acumulación de fluidos, hay que darle tiempo, número uno. No estar a prisa para drenarlo, y número 3, la mayoría tienden a resolver por su cuenta y no requieren intervención. Aquí el tiempo para resolución es significativo, puede ser entre 25 días a más de un año, y la causa de estos síntomas como dolor, incomodidad, formación de absceso, este tipo de preguntas hay que hacernos en este lapso de tiempo. Las complicaciones, ya mencioné necrosis, acumulaciones de fluidos, hemorragias, abscesos y sepsis también son complicaciones que pueden surgir en ocasiones. En términos de efectos sistémicos, podemos tener ascites, efusiones pleurales, formaciones de fístula y fallas de órganos multisistema. Entonces, tomamos muy en serio la pancreatitis para este tipo de preocupaciones. Ahora, en cuanto a manejo, quiero cambiar de tema aquí un poco y mencionar cómo ha evolucionado el manejo de la pancreatitis a través de los años. Anteriormente hablábamos de descansar el páncreas, darle a los pacientes fluidos intravenosa y manejar su dolor. Ha habido un cambio de paradigma en la forma en que manejamos pancreatitis, comenzando con adultos, pero ahora también validado con infantes, enfocado en recuperar el páncreas. Hay 3 principios del manejo de pancreatitis en el 2021. El primero es temprano, agresivo, una hidratación temprana, agresiva y apropiada, y luego una alimentación enteral temprana, y tercero, un manejo de dolor adecuado y apropiado. En cuanto a fluidos, esto viene de los datos de adultos, demuestra que una hidratación temprana en los primeros 24 horas es muy importante. Muchas veces los fluidos necesitan 1.5 a 2 veces de mantenimiento. Hay que tratarlo al principio y no a mediación de un episodio, porque puede ser contraproducente, con base en un estudio chino. Entonces, el volumen sí es importante. La segunda parte aquí es qué fluidos utilizan. Los fluidos de resucitación, hay datos ya, y adultos y pediátricos, que utilizar LR reduce la respuesta inflamatoria sistémica en los adultos, y la información pediátrica tiende a soportar esto también.
Y estas medidas han reducido mortalidad en hospital de adultos y niños, como lo menciona Tim Gardner en el 2009 en el páncreas. Entonces, una hidratación temprana apropiada y siguiendo el estatus de fluidos es muy importante. Ahora, en cuanto a nutrición, una nutrición temprana es importante también para mantener integridad de mucosa y es importante para reducir translocación bacterial y reduce la producción de citoquinas inflamatorias. También estimula la movilidad, movimiento del intestino y la alimentación temprana mantiene microflora intestinal. Y cuando hablamos de alimentación enteral, estamos hablando de algo temprano y no restringimos la alimentación también de manera nasal gástrico y en NJ después de 72 horas de internamiento. Esto reduce mortalidad en hospital en adultos y niños. También un concepto más aquí muy importante es que históricamente nos enfocamos en una dieta baja en grasas. No hay evidencias que una dieta baja en grasas sea requerida o necesaria para pacientes con pancreatitis. En cuanto a manejo de dolor, nos enfocamos en acetaminofeno. Podemos escalar, si es necesario, a opioides. Sí juegan un papel en el manejo de dolor, pero solo en los primeros 3 días y después de eso hay que ver otras modalidades de dolor. También mencioné que es importante reconocer otros causantes de dolor. A veces tratamos el dolor con opioides que exacerban el estreñimiento y no ayudan al problema principal. El dolor crónico requiere más de agentes neuropáticos. Pueden utilizar también terapia física, yoga, terapia física, acupuntura e hipnosis han sido utilizados también. También tenemos una terapia alternativa que se puede utilizar para dolor crónico. Ahora, ¿qué de los antibióticos y probióticos? Normalmente no recomendado para uso rutinario en pancreatitis agudo no complicado y se reservan para sepsis o culturas positivas de sangre. El problema es que si tienes sepsis, casi siempre es polimicrobial y requieres antibióticos que abarquen. Solo si estás muy enfermo, esto puede llevar a infecciones mayores y a veces hay que considerar agentes antimicóticos. No utilizamos antibióticos para profilaxis, más bien utilizamos rifampicina. Hay que tener cuidado con los antibióticos que causan pancreatitis. Ahora, ¿qué de probióticos? Estos se usan de forma muy liberal, sin embargo, el uso de probióticos en pancreatitis aguda es contraindicada porque no reduce la morbilidad y se asocia con una sepsis incrementada y mortalidad. Entonces, si hay una pancreatitis aguda, recomendaría que no se utilizaran los probióticos, son detrimentales en ese caso. Algunos de los pocos casos donde no son útiles. ¿Qué de las enzimas pancreáticas? Bueno, las enzimas se han propuesto por muchas décadas ahora que pudieran ser útiles en prevenir la pancreatitis o reducir el dolor en la pancreatitis. Y hay 5 estudios que se han realizado con enzimas y la respuesta de dolor en episodios de pancreatitis. Y lo que sucede aquí es que el páncreas casi entra en un modo de reseteo o reinicio y puede haber una reducción en producción de enzimas. De las 5 investigaciones que se han realizado, 2 fueron con enzimas, 3, con enzimas cubiertas y 2 con enzimas no cubiertas.
Y los pacientes que tenían enzimas no entéricas y tenían respuesta positiva, pero aquí hay una salvedad. Los investigadores no cuantificaron o documentaron el hecho de que había insuficiencia pancreática en los pacientes, entonces eso pudo haber sido un factor. Entonces realmente no hay evidencia para el uso de enzimas, al menos que haya evidencia de una insuficiencia pancreática. Entonces no lo usamos de forma rutinaria. Bien, ¿cuáles son las indicaciones para el uso de enzimas en 2021? Si hay insuficiencia pancreática digestiva o exócrina, ¿se pueden utilizar para manejar eso? Creo que tenemos deshacer ese hábito de decir, bueno, tienes insuficiencia exócrina, puede resolverse, puede tardar años en resolver. No utilizamos enzimas para un manejo de dolor rutinario. No hay evidencia que PERT reduzca riesgo de reincidencia. Es anecdotal, pero no lo recomendamos y sabemos que las enzimas no son benignas porque de nuestra experiencia sabemos que hay un límite superior de cuántas enzimas se pueden aplicar antes de incrementar el riesgo de fibrosis, entonces lo evitamos. Quiero presentarles nuevas herramientas que tenemos disponibles, que ustedes deben de poder accesar, son de fuente abierta. Tenemos una ruta clínica que hemos desarrollado que es útil para saber el uso de las enzimas y nos lleva de la mano con las indicaciones y medidas para saber cuándo y cómo utilizarlos. Creo que es una herramienta útil que hay disponible. Normalmente, cuando hay grasa presente en las heces, ¿por qué nos preocupa esta deficiencia? Una deficiencia de ácidos grasos. Tenemos que estar vigilantes de estas deficiencias de nutrientes. Pueden ser muy sutiles, muy subclínicos y por eso si no los tenemos en la mente quizás no los detectemos y pueden tener consecuencias irreversibles para la salud ósea u otras cosas. La evaluación puede ser por una prueba de estimulación pancreática directa o endoscópica, que ahora está ganando más popularidad, y la prueba indirecta sería ver los marcadores. Podemos ver elasticidad de las heces, podemos ver ácidos grasos presentes, serían las cosas que revisaríamos. Y el manejo es la terapia de enzimas pancreáticas. Hay una serie de herramientas emergentes que yo les quisiera mencionar. Asfegan y Nafegan han estado incrementando en los últimos años. Hay un manejo nutricional publicado en el 2018 y luego hay un trío de papers que se acaban de publicar que ven la imagenología médica de la pancreatitis crónica y estos son recursos muy buenos y reportes a los que yo he contribuido con mis colegas y hemos revisado la literatura y presentado los mejores abordajes basados en evidencia. Entonces les animo a que los revisen. El manuscrito de manejo médico comienza con insuficiencia pancreática digestiva
habla de diabetes tipo 3, habla de manejo multidisciplinario de dolor. Tenemos la herramienta de escalera de analgésicos y también estilo de vida. Aquí vemos desde dolor abdominal intermitente hasta un dolor persistente, agudo y severo descontrolado. Y aquí menciona restricciones, edades, en mucho detalle. Entonces les animo mucho a que hagan uso de este recurso. También hablamos de las secuelas. Existen las acumulaciones de fluidos, enfermedades de ductos, complicaciones vasculares, movilidad y cáncer pancreático. Una consideración que hay que tener es el cáncer pancreático, especialmente si hay una mutación PRS1. En cuanto a nuevas técnicas de imagenología, hay un nuevo estudio de MRCP que podemos realizar que ayuda a limpiar los ductos de una forma que las MRCP estándares no nos da. Aquí se dilatan en la imagen y es muy útil en ver una bien delineación. La gente ha hablado de utilizar esta modalidad, aunque durante la correlación no ha habido un éxito hasta ahorita. Buscamos esta secuencia de imágenes muestra un lavado de los ductos y luego el llenado del duodeno. Entonces es una modalidad de imagen muy bonita, pero hay algunas limitantes. No habría que hacerlo en un caso de pancreatitis aguda, porque puede haber una respuesta menos que óptima. Y hay que también evitar hacerlo si hay alergia a secretina. Y definitivamente no hay que hacerlo si hubiera una obstrucción, porque entonces estamos estimulando contra la obstrucción que puede tener efectos detrimentales. Entonces es una buena prueba o examen. También hay nuevos abordajes quirúrgicos. Uno de los más comunes que se ha utilizado, y la mayoría de estas cirugías tienen que ver con mejorar el drenaje o retirando tejido defectuoso. El Puestow toma el páncreas por su eje largo y luego lo abre. Y luego se pega el páncreas al duodeno, así, y luego hay un drenaje continuo por todo el largo del páncreas. Esta es una técnica que se utiliza si hay una dilación de ducto e impedimentos para el flujo. El ducto tiene que tener al menos 6 o 7 milímetros de diámetro para poderlo realizar, y esto es algo que se hace comúnmente en muchos centros. Una resección de la cabeza del páncreas es algo que han mencionado también. Se hace para preservar el duodeno y el ducto biliar. Se puede hacer en combinación con el Puestow, y las formas más severas de cirugía incluyen una resección y reconstrucción de porciones del páncreas duodeno. Ahora, si me preguntaran en el 2021 si yo tengo una mutación PRSS1, el tratamiento de elección es ahora algo que llamamos una pancreatotomía total, o abreviado TPIAT. Es un procedimiento muy interesante. Las indicaciones aquí son dolor crónico, y si hay una mutación PRS1 es la cirugía de elección en el 2021. Lo que implica esta cirugía es que tienes una pancreatotomía y
Ahora, después de que sucede esto y se está reseccionando, el páncreas se lleva a un laboratorio y se digesta enzimáticamente y mecánicamente. Y luego, antes de volver a cerrar el abdomen, estas células se inyectan a la vena y migran al hígado y dentro de 6 meses comienzan a crear insulina. Entonces, una vez que haya habido una pancreatotomía, pero lo que hace este procedimiento es que permite que hagan todo en varios meses de la cirugía. Tiene que ver con la carga de células. Puede haber algo de diabetes, pero es un abordaje muy prometedor en la pediatría. También si hay una mutación PRCS1, se elimina el riesgo de cáncer pancreático, como ya no hay páncreas. El procedimiento se hizo por primera vez en Minnesota. Dentro de 6 meses, el 90% de los pacientes eran libres de dolor y 65% más con una funcionalidad parcial o total de sus células B. Y aquí vemos que con una pancreatitis hereditaria, edad joven y mujeres fueron más propensas a resultados positivos. Ahora, los cirujanos de trasplantes también dirían que si ya tuviste una intervención como Puesto, los cambios reducen el rendimiento de estas celdas. Quisiera mencionar Inspire, es nuestro consorcio internacional que está dedicado al estudio de mejorar el cuidado de pacientes con pancreatitis recurrente y crónico. Son 24 a 30 sitios globalmente, es observacional y retrospectivo. CHOP se unió hace 4 años, ahora somos el tercer contribuyente más grande a esta colaboración. También somos parte del comité NASPGHAN de páncreas y participamos en varios reportes para NASPGHAN e Inspire. Hemos desarrollado algunas herramientas como las que les mencioné. También tenemos una ruta de cuidado clínico de pancreatitis y hemos estandarizado la forma en que manejamos a los pacientes con lo que yo les compartí. Cada una de estas rutas es comprensiva, tiene muchos links, son de fuente abierta, entonces están disponibles para cualquier persona en todo el mundo para que lo accese, lo use y lo modifique a las necesidades de su propia institución. Y les animo a que hagan uso de estos, pero también están en la página web de CHOP. También tenemos educación familiar para pancreatitis con los nuevos abordajes de pancreatitis y quisiera presentarles mi equipo que está creciendo rápidamente. Tenemos gastroenterólogos, endocrinólogos, psicólogos, nutriólogos, oncólogos, radiólogos, cirujanos y los abogados del paciente involucrados. Aquí les animaría a que nos contacten si tuvieran alguna pregunta o comentario. Tenemos un centro muy grande de problemas congénitos. Entonces sí tenemos experiencia y sí damos la bienvenida a sus referencias para ayudarles a mejorar el cuidado de sus pacientes, pero lo que les quiero mostrar es que es más que simplemente involucrar a un gastroenterólogo. Sí necesitan de un equipo en estos pacientes muy complejos.
Estamos muy gustosos de ofrecerles nuestros datos de contacto para dialogar un caso, referir un paciente, abiertos a colaborar para cuidado de pacientes en todo el mundo, y los links de los guías que elaboramos están aquí, son fáciles de usar y libres para que los modifiquen. También tenemos algunas presentaciones para educación. Y en resumen, quiero decir que nos hemos alejado de descansar el páncreas a más bien recuperar el páncreas, una hidratación temprana agresiva y adecuada, y un manejo apropiado, mas no excesivo, del dolor. Debe ser multimodal y no solo depender de medicamentos. Hay que seguir el BUN. La terapia de reemplazo de enzima pancreática tiene sus limitantes. No reduce el riesgo de recurrencia y no es un buen manejo de dolor independiente de los otros manejos recomendados. Hay investigación y oportunidades de participar en NASPGHAN y tenemos recursos y herramientas múltiples disponibles en CHOP. Les invito a todos que los exploren y los usen. Quiero agradecer a mis colegas mencionados aquí en esta presentación y quisiera también mencionar algunos de los recursos que utilicé y las fuentes que usé para esta presentación, y con gusto tomo preguntas. Gracias. Gracias, Dr. Makbul, por su muy buena conferencia, y tenemos algunos minutos para preguntas y respuestas de parte del público. ¿Con qué frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia de que el quiste del ducto biliar sea la causa de la pancreatitis? Bueno, es una excelente pregunta. Sí pueden presentarse con pancreatitis de tipo 1 a tipo 4. Y normalmente necesitamos tener una reducción de quiste. Quizás sea necesario un procedimiento especial. Hay que mantener una observación continuada y monitoreo para el riesgo de carcinoma. Pero sí, tengo una cantidad de pacientes que presentan esa situación. Tenemos muchos comentarios de parte de muchas personas de muchísimas ciudades, la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla. Excelente conferencia y felicidades al Dr. Makbul. Y creo que ya no hay más preguntas, al parecer. ¿Cuál es el tiempo o qué parámetro necesitamos conocer para comenzar una alimentación temprana? Lo que yo digo normalmente es que no pido al paciente que deje de comer. Quiero que coman lo que quieran, cuando quieran, siempre y cuando no tengan alguna falla de órgano.
Entonces, si quieren tomar agua, leche, jugo, no tengo problema. Si quieren comer su dieta regular, no tengo problema. Lo que no recomiendo son comidas bajas en grasa. Pero no así cuando es un caso de pancreatitis aguda. Yo trato de hacerlo dentro de 24 y 48 horas. Si no tenemos éxito por medio de alimentación por boca, hacemos por tubo nasal, y si no lo toleran, entonces hacemos alimentación NJ después de 72 horas de internamiento. ¿En qué casos o a qué edad recomiendas el procedimiento Whipple? Creo que ese procedimiento Whipple es una decisión quirúrgica y está basada en la severidad y duración de la pancreatitis. Si existe una pancreatitis con involucramiento de la cabeza pancreática y hay acumulaciones de fluidos, y no podemos hacer nada de forma endoscópica para cambiar ese curso, entonces ahí pudiera entrar el procedimiento Whipple. ¿Sugieres tú que se busquen trastornos genéticos en pacientes con pancreatitis? Bueno, para un primer episodio de pancreatitis en el que no existe evidencia o sugerencia de un historial anterior de pancreatitis ni tampoco historial familiar, no haría yo pruebas genéticas. Sin embargo, si un paciente tiene su primer episodio de pancreatitis y existe un historial familiar, entonces sí haría pruebas genéticas. Y si el paciente ha tenido más de un episodio o la imagenología tiene evidencias de pancreatitis anteriores con calcificaciones, entonces sí sugeriría una prueba genética. Incluso si hubiera una anormalidad anatómica, porque a veces puede haber más de una anormalidad genética o anatómica o una combinación que están causando. Tengo pacientes, por ejemplo, con SPINK1 y también un divisum, entonces puede haber más de un solo factor en juego. ¿Cuál es el tratamiento de nutrición en un paciente con pancreatitis crónica y cuándo se inicia? Pues depende de la causa. Si el paciente tiene dolor crónico y se relaciona con una mala absorción de grasas, si hay baja elasticidad, elastasa, entonces sería la indicación de comenzar. Entonces las deficiencias de vitamina D son muy comunes, pero tener vitamina D y tener una deficiencia de vitamina D es menos común, y deficiencias de vitamina E menos comunes. Entonces, si hay dos deficiencias de vitaminas solubles por grasas y una baja elastasa de las heces y síntomas como gases, entonces sí comenzaría con las enzimas. Es donde entra esa ruta clínica que les mostré, que pudiera ser muy útil en su proceso de tratamiento. En pancreatitis, ¿cuándo se considera como recurrente? Bueno, esto sería si han tenido un episodio de pancreatitis un mes después de haber resuelto síntomas y normalización de estudios de análisis químicos. Y lo hemos visto. Otra pregunta.
Con pancreatitis debido a un medicamento, ¿tenemos que detener totalmente el medicamento por tuberculosis o continuar con dosis menor? Esa es una buena pregunta y creo que varía por medicamento y no sé la respuesta completa. Cuando hay un medicamento sustituto, yo tendería a eso. Si es un medicamento antiepiléptico, entonces utilizar una alternativa sería benéfico. Si es antibiótico, pues quizás buscar usar otro, pero también reconozco que en algunos casos como tuberculosis quizás no haya opción y no sé suficiente de esos casos para ser honesto con ustedes. Pero si hay alternativas hay que elegirlas. ¿Cuál es la mejor hidratación? ¿Parenteral o intravenosa? Yo soy muy proponente de la hidratación parenteral. Creo que la hidratación adecuada puede ser una buena herramienta para la prevención de recurrencia de pancreatitis. Si un paciente está hospitalizado, entonces le daría una intravenosa pero no les restringiría que bebieran también. Pero siempre lo oral es preferible para mí, siempre y cuando haya una buena hidratación y haya una buena salida de orina. Muy bien. Doctor Makbul, esto ha sido una excelente ponencia y estamos muy agradecidos con usted y tenemos para usted este reconocimiento por su participación como profesor en nuestro programa de educación continua médica en el Colegio de Pediatría de Nuevo León, y esta constancia se la enviaremos y esperamos la pueda recibir tan pronto sea posible. Muchas gracias por permitirme participar y espero poder participar en el futuro ayudándoles en el cuidado de sus pacientes. Sí, muchísimas gracias, doctor Makbul, de nuevo. Víctor, thank you. Víctor Negrón está. Víctor, muchas gracias nuevamente. Ha sido una plática muy buena, ha despertado muchas inquietudes, ha habido muchas preguntas de parte de la audiencia. Y bueno, pues queremos también agradecerte nuevamente, Víctor, y sabemos que tienes todavía por aquí algún mensajito para nosotros. Sí, gracias a todos, gracias a los participantes. Como dijo el doctor Makbul, estamos en toda la disposición de poder ayudarlos con cualquier tipo de casos que tengan, cualquier duda, pregunta respecto a educación, con muchas ganas le podemos ayudar, y esperamos que esta, como dije antes, no sea la primera, sino que sea una de muchos eventos que podamos hacer en conjunto con el Hospital de Niños de Filadelfia. Muchas gracias y es un honor y un placer para nosotros el poder participar y apoyar este evento. Gracias. Hay una pregunta aquí también, Víctor, que me gustaría mucho que nos contestaras. Hay una doctora que pregunta cuál sería la vía para presentar a un paciente o para enviar a un paciente al Children's Hospital of Philadelphia o consultar desde México con para tener alguna orientación, ¿verdad? Nosotros tenemos un equipo que trabaja y maneja todos los casos en español. Yo te puedo hacer llegar el número de teléfono y te puedo hacer llegar también el correo electrónico donde pueden enviar el caso. Pero también si le puedes facilitar mis contactos o Juan Manuel le puede facilitar los contactos a la doctora, con mucho gusto. Si ella me envía un WhatsApp a mí, yo la puedo ayudar y podemos ver el proceso con mucho gusto, no hay problema. Vamos a pedirle a la doctora Adriana Garrido que
que se comunique con nosotros y para brindarle ese contacto que amablemente nos proporcionas. Te agradecemos nuevamente, Víctor, y nuevamente agradecemos al doctor Maqbul y a toda la audiencia. Pues muchas gracias, buenas noches, nos vemos la próxima semana en nuestra sesión del Colegio de Pediatría y les recuerdo que nuestro Congreso Internacional serán los días 16, 17 y 18 de septiembre de este año en la modalidad virtual 100%. Muchas gracias, buenas noches, que descansen.